Eh, el libro Teoría Social, Espacio y Ciudad salió por primera vez en 1993. Eh, Tiene una importancia inicial que es el presentarle a los estudiantes, a los que inician el estudio en los temas de la ciudad desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de las ciencias sociales, presentarles un panorama de lo que ha sido el estudio de la ciudad desde el punto de vista de las ciencias sociales en español. Hay muchos manuales desde hace muchos años, desde mediados de los años 50 empezaron a aparecer muchos manuales de sociología urbana que tratan de sintetizar, de presentar de una manera sistemática, esquemática, las distintas corrientes del pensamiento de las ciencias sociales que tratan sobre la ciudad, sobre el estudio de la ciudad. Pero no existía en español, no hay ninguna experiencia editorial de publicar, de presentar a los estudiosos, particularmente a los estudiantes de ciencias sociales que se interesan en el estudio de la urbanización, de la ciudad, desde este punto de vista sociológico, no hay o no había un libro que sistematizara estos estudios. Por eso fue importante y me parece que también eso que continúa vigente. No hay muchos libros que traten estos temas de esa manera. Y incluso los libros que existen en inglés son libros que regularmente tratan únicamente la tradición norteamericana. Es decir, presentan las distintas corrientes de pensamiento sociológico sobre la ciudad, pero o acotado únicamente a Estados Unidos o acotado únicamente a la tradición anglosajona. La diferencia del libro Teoría Social, Espacio y Ciudad, repito, publicado por el Colegio de México en 1993 por primera vez, la diferencia consiste en que no únicamente trata sobre la tradición anglosajona, sino que aborda la tradición francesa, por ejemplo, que se desconoce, incluso en Estados Unidos se desconoce, y trata también la tradición latinoamericana, cosa que no es objeto de estudio de los manuales americanos ni europeos. A ellos no les importa. Son tradiciones sociológicas autocontenidas, autoexplicativas. Solamente es válido lo que ocurre en sus tradiciones, en la tradición francesa, que por supuesto es muy fuerte, pues allí nace la sociología, o la tradición anglosajona, son tradiciones muy fuertes y no les importa lo que ocurra en otras partes del mundo. Entonces, eso yo creo que es lo que hizo la diferencia y lo que ha provocado que el libro se siga vendiendo. Es un libro que es muy consultado. Y creo que fue una buena decisión haberlo publicado y me parece que fue también una buena decisión el no haberlo reducido únicamente a las tradiciones más conocidas, sobre todo a la anglosajona. Hablar de la ciudad en términos sociológicos actualmente incluso tiene mucho más vigencia en este momento. Tiene más vigencia y tiene más importancia, y voy a decir por qué motivos, porque son distintos motivos teóricos, empíricos, motivos de política pública, pero en términos teóricos, reflexivos, la ciudad es un gran tema de investigación sociológica y lo es en muchos aspectos, pero uno de los principales aspectos que aborda el libro Teoría Social, Espacio y Ciudad es si desde la perspectiva sociológica se puede decir, se pudiera afirmar que la ciudad como espacio, como territorio, como cosa material, importa
si es significativo en términos de generar conductas humanas distintas a las de otros ámbitos que no son la ciudad, que no son urbanos. Por ejemplo, el campo o la ruralidad. O por ejemplo, digamos, el mundo preindustrial, que es un mundo distinto al mundo urbano de la sociedad moderna capitalista. Ese tema de si la ciudad importa, si la ciudad dice algo a las conductas humanas, es crucial. Es crucial. Pero también es crucial el decidir si la ciudad, es decir, es crucial en términos reflexivos, en términos teóricos, decidir si la ciudad sigue teniendo el papel protagonista que llegó a tener en el periodo más clásico de la modernidad, o en el periodo de mayor desarrollo de la modernidad entre el siglo XIX y el siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI, desde años antes del arribo del siglo XXI, se empezó a pensar que la ciudad ya no era importante, que los procesos de la vida humana y de la vida de la sociedad moderna industrial ya no tenían que pasar por la ciudad, y que además en un periodo considerado por algunos como postindustrial o como postmoderno, ya los fenómenos de la vida social, por una parte, se desterritorializaron. O sea, ya no requerían del territorio, ya no querían del espacio, ya no requerían del espacio, y ya no requerían, por lo tanto, de la ciudad, por los procesos de descentralización, por muchos procesos que se venían observando, en donde la ciudad se había convertido sobre todo más bien en una entidad administrativa. Y por lo tanto, ya no tenía el papel que llegó a tener. ¿Y cuál era ese papel que llegó a tener? En realidad, la ciudad desde sus orígenes, antes de la sociedad industrial, antes de la sociedad moderna, la ciudad fue considerada y cumplió el papel de representar lo nuevo, lo moderno, el cambio tecnológico, por ejemplo. La ciudad llegó a ser considerada como la fuerza productiva que movía a toda la sociedad. Y esto no solamente en la sociedad moderna industrial. Las primeras ciudades que aparecen en la historia humana, que aparecen en el Medio Oriente, en Irak, por ejemplo, esas primeras ciudades se constituían con base a las actividades y las prácticas más materiales, más racionales, en donde se mostraban los avances tecnológicos de vanguardia, pero también era un centro, era un hervidero de ideas, era un hervidero de innovaciones. Y ese fue el papel que siguió funcionando y cumpliendo la ciudad en la sociedad moderna. Es decir, un centro de innovación, un centro de confrontación de ideas, un centro de creatividad. Eso es lo que se empezó a decir que ya no cumplía con ese papel. Pero por supuesto que lo sigue cumpliendo. Y por supuesto que la ciudad, digamos, sigue siendo importante como un motor de la modernidad. Prácticamente, decir sociedad moderna equivale a decir ciudad. Porque todos los procesos fundamentales de la modernidad tienen lugar en la ciudad. Pero voy a decir además otro elemento, otro factor de por qué la ciudad importa en términos de las actividades y de las conductas humanas. Es decir, esa vieja pregunta en la ciencia social sobre si el espacio influye o no influye en las conductas humanas. La tradición sociológica ortodoxa, la tradición sociológica que viene de Durkheim, que es el padre moderno de la sociología, niega toda posibilidad de explicación de lo humano o de las conductas sociales, de las conductas humanas, por algo más que no sea la propia sociedad.
Y esto tiene que ver con una tradición que viene de la Ilustración, que viene de la modernidad. Porque la modernidad se impone sobre la tradición en la medida en que para explicar los fenómenos de la vida real recurre al conocimiento científico, recurre al principio de razón, a diferencia de la sociedad preindustrial, de la sociedad tradicional, que explica los fenómenos de la vida humana y de la realidad a partir de principios extrasociales, divinos, teológicos, la presencia de Dios o de cualquier otra fuerza sobrenatural. La modernidad se basa en la razón, cuestiona a la tradición y le impone el principio de razón. Pero además de imponerle el principio de razón, la modernidad le impone al conocimiento la autoexplicación por sus propias estructuras internas a los fenómenos de la vida real, incluyendo lo social. Es decir, la realidad material se explica por la realidad material. La realidad social se explica por la realidad social. Ese es un principio de Durkheim en sus reglas del método sociológico. Lo social se explica por lo social. Y si nosotros explicamos lo social por lo social, pues entonces, si perteneciéramos a la tradición ortodoxa de la sociología, tendríamos que decir que el espacio y que la ciudad no tienen nada que decir y no tienen nada que aportar para explicar las conductas humanas. Pero esto ha cambiado, esto está cambiando. Esto ya no se ve así. En realidad, en el momento actual, hay una fuerte corriente, sobre todo una corriente asociada a Bruno Latour, esta corriente, este grupo de ciencia, tecnología y sociedad, no nada más es Latour, es toda una tradición, es toda una corriente de pensadores en el campo de la sociología y de la antropología que están cuestionando esos principios. Es decir, que no basta para explicar lo social con lo social. Es insuficiente. Hay muchos fenómenos, hay muchas realidades en lo social que no se explican por lo social únicamente. Es más, es una crítica incluso al principio de la racionalidad, al principio de la razón, porque hay muchas conductas y hay muchos hechos de la vida real, material, social y de todo tipo de realidad que no tienen que ver con la razón, que tiene que ver con algo que pudiera ser irracional. Y por lo tanto, las categorías de la razón no dan cuenta de esos fenómenos. Esto ha hecho que las explicaciones no humanas para explicar lo humano hayan adquirido una relevancia y una importancia muy significativa. Por ejemplo, de qué manera lo no humano, los objetos, las cosas, la naturaleza, los mitos, las normas, las leyes, importan para explicar lo social. Y si importa el espacio, y si importa el territorio, importa la ciudad. Entonces, es importante seguir estos cambios porque nos permiten avanzar en el conocimiento. Los fenómenos que nosotros consideramos como sociales no son completamente sociales. Son fenómenos constituidos de distinta manera, por distintos factores, por distintos actores, hechos, fenómenos que contribuyen a su constitución. Y si nosotros queremos avanzar para explicar estos hechos que nosotros consideramos sociales, pero cuya explicación no es únicamente social, tenemos que incluir todos estos otros componentes. Esto ocurre, por ejemplo, con la cuestión ambiental. La cuestión ambiental y los fenómenos ambientales no son fenómenos ni exclusivamente naturales ni exclusivamente sociales, son híbridos. Por lo tanto, una tradición sociológica, una sociología ambiental que pretenda mantenerse dentro de la línea ortodoxa no va a ser capaz de explicar los fenómenos
ambientales, porque tienen esta constitución, son híbridos. Todos estos temas, todos estos aspectos, todas estas discusiones están presentes en el libro Teoría Social, Espacio y Ciudad. Y en la introducción, en el prólogo a la edición nueva, a la edición 2013, que es la que estamos comentando en este momento, que es esta edición, en el prólogo se presenta esta reflexión, esta discusión. Es decir, de qué manera el espacio, la ciudad, son significativos, importan, son factores explicativos de los fenómenos y de las conductas humanas, sociales, que tienen lugar en la ciudad. Y la ciudad importa como territorio, importa como espacio, importa como ambiente construido.